Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Estamos aquí en tu canal, La Única Verdad de Dios, en esta noche de bendición, gracias al único y verdadero Dios, el Señor Jesucristo. Estamos aquí de nuevo reunidos para traer a ustedes una preciosa conferencia. Sí, una preciosa conferencia. De verdad que este tema es muy bonito seguirlo, muy bonito saberlo, reconocerlo. Sí, eh, está con nosotros en esta noche. Pues primeramente me presento, ya como todos me conocen, soy su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Transmitimos desde el país de Colombia, desde la hermosa ciudad de Jumbo, Valle del Cauca. Soy miembro de una de las iglesias del nombre aquí en Colombia. Como todos saben, soy el que administra este canal, La Única Verdad de Dios, y también el que escribe en el blog estudio de la unicidad de Dios.blogspot.com, www.estudio de la unicidad de Dios.blogspot.com. Ahí pueden mirar varios estudios acerca de la unicidad y también de otros temas. Hoy en esta noche, 8:14 de la noche, hora de Colombia, ¿sí? Está con nosotros un amado hermano en el Señor Jesús. Eh, Pastor, Dios le bendiga. Mi hermano Rosenberg Choto, Dios le bendiga. ¿Cómo ha estado? Dios les bendiga a todos, amados hermanos y amigos que están siempre pendientes de las transmisiones de este canal. Es un gusto, un privilegio, agradecido con Dios y con usted, hermano, por la invitación para ser parte de esta bendición. Bueno, hermano, no. Gracias al Señor Jesús que usted nos honra con esta conferencia en esta noche. Hace tiempo queríamos traerle a usted a que nos diera esta conferencia y gracias al Señor Jesucristo esta noche se pudo hacer. La conferencia que nos trae el hermano Rosenberg Choto dice cómo reconocer la verdadera iglesia del Señor Jesús. Bueno, yo quiero ambientar un poquito sobre este tema. Ya como todos sabemos, hay infinidad de iglesias, gran número de iglesias en el mundo. Pues solamente en la ciudad, en la pequeña ciudad donde yo vivo, podemos hablar de unas 20 o 30 iglesias. Imagínense, una pequeña ciudad. Yo vivo en una pequeña ciudad que se llama Jumbo Valle del Cauca, en Colombia, y hay alrededor de unas 20 o 30 iglesias, ¿sí? 20 o 30 iglesias más o menos. Imagínense la gran cantidad de iglesias, y todas dicen que es la verdadera. Y hoy el hermano Rosenberg nos va a enseñar cómo reconocer la verdadera iglesia del Señor Jesús. ¿Es así o no, hermano Rosenberg? Sí, hermano, a eso el Señor nos ha mandado, el Señor nos ha enviado a aclarar lo concerniente a su voluntad y a su iglesia amada. Estamos listos. Bueno, hermano, sin más ni más, estos micrófonos son suyos, mi hermano. Muy bien, Dios les bendiga a todos. Como ya mencionó nuestro hermano Alexander Cerrato, mi nombre es Alonso Rosenberg Choto, pastor, obispo y maestro de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en El Salvador. Y estamos respondiendo al llamado, a la invitación que nuestro hermano nos ha hecho para poder traer una enseñanza. El tema, como dijo nuestro hermano, es cómo reconocer la verdadera iglesia del Señor Jesús. Para esto quisiera que nos introduzcamos aquí leyendo en Mateo 16:18. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús, que es Dios con nosotros en carne, dijo que edificaría una iglesia. En los tiempos cuando el Señor Jesús dijo esto, quizás no tuvo la misma importancia y el significado que hoy en día se tiene, porque no habían demasiadas supuestamente iglesias. Sí significó mucho el saber
que en la voluntad del Señor Jesús estaba el deseo y la determinación de tener una congregación, una reunión de llamados. Iglesia es la congregación de los llamados afuera, de los llamados de aquella gente que obedientemente aceptaron el llamado de Dios en sus vidas. Era muy importante el saber que Jesús tendría una congregación de llamados que es propiedad de él, ya que él dijo, él habló y diciendo mi iglesia. Con esto podemos ver que aunque iglesias, hay muchas congregaciones, hay muchas y asambleas, muchas reuniones también, pero el hecho que se hagan llamar iglesias, asambleas o reuniones cristianas no garantiza que sean la iglesia del Señor Jesús, porque la iglesia del Señor Jesús solo es una. Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, Jesucristo se refirió a su iglesia y en Hechos 20:28 leemos la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entendemos que es el Señor Jesús. En otras versiones o traducciones dice la iglesia de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 1 verso 2 habla de la iglesia de Dios que está en Corinto, y en 1 Corintios 10:32 habla de la iglesia de Dios. La iglesia de Jesús es la iglesia de Dios porque Jesús es Dios. No dudamos que el Señor Jesús es el Dios y el dueño de su propia iglesia, la que él compró. Además, fue importante el hecho de saber que la revelación de Jesucristo como el Cristo, es decir, el ungido, sería fundamental para la iglesia de Jesús. ¿Por qué razón? Porque creer en el Cristo es creer en el Dios único y su plan ejecutado de redimir a la humanidad eternamente, ya que el término ungido implica varias cosas importantes. Esto enraiza la respuesta que dio Pedro a la pregunta que el Señor hizo de quién creían ellos que él era. Pedro, con la revelación de Dios, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. A esto Dios responde que sobre esa roca, o sea, sobre esa verdad, sobre ese fundamento, él iba a edificar su iglesia. Entonces tenemos que el creer en el Cristo, en el creer en Jesucristo, es una base fundamental de la verdadera iglesia del Señor Jesús. Y aquí en este término encontramos cosas bien importantes. Primero, para poder hablar del Cristo, que significa el ungido, necesitamos hablar de aquel que unge. También necesitamos hablar del ungüento y tenemos que hablar del ungido. Al hecho de que alguien unja a otro con un ungüento, a eso se le llama unción. El Cristo abarca al que unge, el ungüento y el ungido. No hay ungido sin ungüento y no hay unción sin ungidor. En Jesús tenemos a Dios fluyendo con su espíritu en el Hijo del Hombre, porque Él es el Cristo, el ungido. El ungiente, la unción y el ungido. Este es el Cristo. Y este es el fundamento de la iglesia del Señor Jesús, ya que el Espíritu Santo de Dios está en Jesucristo hombre, el Hijo de Dios. A esto se refirió Jesús cuando dijo sobre esta roca. Esta es la roca. La creencia, la fe y la revelación de que Cristo, de que el Señor Jesús es el ungidor, el ungüento y el ungido, dinámicamente. Otro asunto importante al que prestamos atención es que esta iglesia del Señor Jesús tendría una batalla espiritual permanente. Y en esta batalla espiritual la iglesia no tiene un papel pasivo o de defensa. La iglesia no ocupa el papel de víctima, pues las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué indica esto? Que las puertas del Hades no pueden permanecer sin ser derrotadas por la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen. Esto indica que no soportan, no aguantan, no prevalecen delante de una iglesia triunfante y aplastante. Nunca hemos visto unas puertas atacando a alguien.
Hemos visto puertas cayendo en el ataque de un ejército conquistador y hemos visto puertas avasalladas que detuvieron ejércitos, pero nunca hemos visto personas siendo atacadas por las puertas. Esto indica que la iglesia no sería una víctima del diablo y de la muerte. La iglesia está derrotando constantemente esas puertas, porque las puertas del Hades no pueden prevalecer al ataque directo, ofensivo y agresivo y valiente de una iglesia expansiva y poderosa. Y un día la iglesia va a obtener la victoria final. Gloria a Dios, porque la iglesia del Señor Jesús es una iglesia poderosa, vencedora y triunfante. En cuanto al tema, nos preguntamos, ¿por qué es importante el reconocer la iglesia del Señor Jesús? Veamos. Porque hay muchas asambleas que son solamente instituciones religiosas que no son la iglesia del Dios vivo y baluarte de la verdad. Hay demasiadas organizaciones, reuniones, asambleas, congregaciones o llamadas iglesias que son iglesias muertas y baluarte de las mentiras. Solo son funerarias religiosas, llenas de gente bien maquillada por fuera, pero sin nada de vida en sus interiores. Incluso hay muchas asambleas llamadas iglesias donde predican la Biblia supuestamente, pero prohíben que sus miembros hablen en lenguas, que dancen o que profeticen o que canten u oren en alta voz. ¿Será esta la iglesia del Dios vivo? En ninguna manera. En una de estas congregaciones ni siquiera creen en el recibir el don del Espíritu Santo. Desconocer la iglesia del Dios vivo puede costarle la salvación a alguien. La condenación se sirve de la religión y la religión se sirve del desconocimiento. Por lo tanto, el conocer la iglesia verdadera del Señor Jesús lo saca de la religión y lo libra de la condenación. En muchas denominaciones llaman Señor Jesús, al Señor Jesús, pero no hacen la voluntad de Dios. Ellos no creen en la santidad ni en la obediencia. Otras siguen milagros. Y en aquel día el Señor les dirá a todos ellos, no los conozco. Aquellos que llaman al Señor Jesús y a Jesús como Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Estas denominaciones no creen en la santidad ni en la obediencia. Solo llaman a Jesús como su Señor. Y en las otras se buscan los milagros. Pero no buscan al Dios de los milagros. No se sienten suficientemente atraídos por Dios, sino solo por algún milagro en sus vidas. Olvidando que los milagros no salvan, pero Dios es el que salva. Por lo tanto, esta es otra razón. Son razones importantísimas por las cuales debemos de sentir suficiente motivación para reconocer la verdadera iglesia del Señor Jesús. Hoy todos dicen tener la verdad. Todos dicen ser la verdadera iglesia de Jesús. Pero no puede ser que todos tengan la razón en esta aseveración. Es obvio que muchos mienten, ya que unos dicen una cosa y otros dicen otra. No es posible que predicando unos contra la doctrina de la salvación de los otros y que todos tengan la verdad. Por otro lado, hay mucha gente que mira estos predicadores y se pregunta en sus adentros, ¿cuál es la iglesia verdadera de Jesús? ¿Quién tiene la razón de todos ellos? Este mensaje que estamos predicando hoy es para aquellas personas que de verdad desean conocer cuáles son las características o señales para poder identificar, reconocer la verdadera iglesia del Señor Jesús y gozar así de una perfecta relación con Dios, de una buena conciencia y sobre todo gozar de la esperanza viva de la salvación y la vida eterna que hay en Cristo Jesús, siendo miembro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Es mi deseo de todo corazón, amado amigo y creyente evangélico que me escucha, que tiene alguna duda o una pregunta interna y quiere reconocer cuál es la iglesia verdadera. Es mi oración y mi deseo que al terminar esta enseñanza usted tenga convicción bíblica de las señales que Jesús marcó, que Jesús dio para reconocer su iglesia. Veamos al Señor. Jesús vino a reunir a su pueblo. Jesús llamó e instruyó. Y él comenzó su ministerio llamando 12 personas.
Por un tiempo, esta era la congregación de sus llamados. Y a la congregación de sus llamados, a estos discípulos, él les dijo, y está registrado en Lucas 24, 46 en adelante, y así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Verso 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí vemos las primeras señales de la verdadera iglesia del Señor. Jesucristo mandó y esperando el cumplimiento de sus enviados para que ellos predicaran. Él mandó a que se predicase en su nombre. Pongamos atención aquí a este mandamiento de predicar, ya que la iglesia del Señor debe conservar una pasión permanente, constante, por la predicación del evangelio del Señor Jesucristo. Número 2, él dijo que se predicase en su nombre, no de otra forma, que predicaran en el nombre del Señor, ya que esto es importante en el mensaje de la predicación de la verdadera iglesia de Jesús. Debemos reconocer que el nombre del Señor Jesús es un mensaje central para la salvación. Todo aquel que quiera ser parte de la verdadera iglesia del Señor Jesús debe entender que la verdadera iglesia tiene el nombre del Señor Jesús muy en alto y que lo hace parte de la salvación de aquel que es llamado a la vida eterna. Número 3. El Señor dice que se predicase en su nombre ¿el qué? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hoy en día, un gran número de religiones y sectas son renuentes a predicar el arrepentimiento para la salvación. A ellos les basta con levantar la mano y repetir un tipo de rezo para salvarse. El perdón de pecados no lo obtienen en su nombre, según ellos, sino directamente de Dios por su fe, ya que ellos dicen que la fe es la que los salva. Su fe es suficiente. Ellos están desechando el nombre del Señor Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, implantan su fe, desechando el nombre, lo sustituyen con su fe y dicen que su fe los ha salvado. La fe de alguien no los salva, es el Señor Jesús que los salva cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en el nombre del Señor. Pero estas denominaciones no necesitan el nombre para el perdón de los pecados. La verdadera iglesia obtiene el perdón de pecados por el nombre del Señor Jesús, sencillamente porque en ningún otro hay salvación, ya que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El arrepentimiento y el perdón de los pecados es una señal que identifica la verdadera iglesia del Señor Jesús, pero este mensaje predicado debe ser en su nombre. En el nombre de Jesús se debe predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Además, dijo el Señor aquí que debía predicarse en todas las naciones, en todo el mundo, en todos los países. Este mensaje tendría que traspasar fronteras, continentes. La verdadera iglesia del Señor Jesús es expansiva, es una fuerza centrífuga que impele hasta llegar a todo el planeta. Es fácil identificar una iglesia que no se acerca a ser la verdadera iglesia. Y es que estas denominaciones no tienen la fuerza, ni la visión, ni el espíritu, ni el poder para penetrar el mundo entero con el mensaje que ellos predican. Son unas cuantas organizaciones aisladas por ahí en algún país, en algún rincón del planeta, pero sin siquiera la visión de poder alcanzar el mundo, ya no digamos la fuerza, el poder, el respaldo divino para poderlo lograr. La iglesia verdadera del Señor Jesús cuenta con el poder, con la fuerza, la fortaleza, con el empuje del Espíritu Santo de Dios para poder cumplir este mandamiento de llegar a todas las naciones. Gloria a Dios, porque la iglesia verdadera está en el mundo entero. Pero otra
evidencia, otra señal que nos sirve para reconocer la verdadera iglesia del Señor Jesús es el inicio de su predicación, ya que todo lo que hemos leído hasta este momento en un versículo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, todo esto debía llevarse a cabo, pero tendría que comenzar en un punto específico de la tierra, y esto dijo el Señor que iba a comenzar desde Jerusalén. Esto es muy importante a considerar, porque según lo anterior, el lugar y la ocasión donde se empezó a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús como obediencia al mandamiento de Dios, siendo este el mensaje que Dios esperaba que se predicara, debe haber sido en Jerusalén. El mensaje que mandó a predicar Jesús tuvo que haber sido originado en Jerusalén y en ningún otro lado. Cualquiera que desee conocer quién predica la verdad debe identificar la iglesia que tuvo su origen en Jerusalén. Si alguna iglesia no reconoce su origen en Jerusalén, lamentablemente no es la iglesia del Señor Jesús. Puede llamarse como quiera y aún falsificar el nombre de iglesia de Jesús y hasta ponerle rótulo de la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Sin embargo, si no tiene su raíz en Jerusalén, no es la verdadera iglesia del Señor Jesús. ¿Hay alguna otra parte en la Biblia que mencione a Jerusalén como el epicentro del mover de la iglesia? Claro que sí. Sí hay otras partes en la Biblia que mencionan a Jerusalén como el epicentro del mover mundial de toda la iglesia. Y ya vamos a leerlo. Antes quiero mencionar que el Señor les dijo a ellos también que debían esperar el recibir la promesa del Espíritu Santo. Esto está en Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta es otra evidencia más. Ya hemos visto detalladamente que se predicara en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero aquí tenemos otra señal. El Señor les dijo a ellos: yo les voy a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén. Es decir, ellos tenían que quedarse, estacionarse, tenían que recluirse en esa ciudad sin salir de ella, con el propósito de esperar la promesa sobre ellos. El bautismo del Espíritu Santo tenía que venir sobre ellos. Entonces el Señor les está diciendo que ellos tenían que salir y predicar en su nombre el arrepentimiento, el perdón en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, pero no tendrían que moverse ni salir de allí a ninguna parte sin ser bautizados con el poder del Espíritu Santo en Jerusalén. Por lo tanto, tenemos una señal más, una evidencia más de la verdadera iglesia que se originó en la ciudad, geográficamente en la ciudad de Jerusalén. ¿Usted quiere conocer la verdadera iglesia de Jesús? Pues ya estamos viendo que las cosas se van volviendo cada vez más fáciles. Busque cuál es la iglesia que recibió el Espíritu Santo en Jerusalén, que además predicó el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. ¿Será eso algo imposible? No, ya que en la Biblia encontramos una iglesia cumpliendo todo esto. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, tenemos un respaldo a la declaración de la evidencia de que la iglesia comenzó a predicar en Jerusalén. Dice el versículo 5: moraban entonces en Jerusalén
judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, como podemos ver, esto coincide con el mandamiento del Señor Jesús, ya que hay un grupo de personas que está esperando el Espíritu Santo en Jerusalén, allá en un aposento alto. Y después de 10 días, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y esto dice el versículo 5 del capítulo 2 de Hechos, que fue en Jerusalén. Entonces, aquí en Jerusalén, fueron todos llenos del Espíritu Santo, coincidiendo exactamente con las instrucciones y lo que se convierte en nosotros como evidencias e indicaciones de la verdadera iglesia del Señor Jesús. Ahora falta que en Jerusalén se haya predicado el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. ¿Estará esto en la Biblia? Claro que sí. En Hechos capítulo 2, verso 14, dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Sepa, dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto debe ser suficiente evidencia para reconocer la verdadera iglesia de Jesús. Pero ¿habrá más evidencias de que esta es la verdadera iglesia? Por supuesto que sí. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto coincide, esto es un pasaje paralelo a lo que ya acabamos de nosotros analizar, ya que Jesucristo prometió que ellos iban a recibir poder cuando ellos hubiesen recibido el bautismo del Espíritu Santo, y después de esto ellos serían testigos de Jesús. Él dijo: y me seréis testigos, o sea, serían testigos del Señor Jesús, testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Veamos detalladamente esto. El Señor Jesús profetizó que su iglesia, que su pueblo, que sus enviados iban a dar inicio, iban a originar un mensaje salvífico que iba a llegar a todo el mundo, pero tendría que comenzar en Jerusalén. Pero antes de que comenzara en Jerusalén el mensaje, tenían que ser bautizados con el Espíritu Santo. Muy bien, bautizados con el Espíritu Santo, quedarse en Jerusalén, ser bautizados y comenzar a predicar desde Jerusalén. No solo recibir el bautismo en Jerusalén, sino comenzar a predicar allí mismo en Jerusalén. Ellos también, el Señor les dijo que predicasen el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Todas estas evidencias están claramente y divinamente ordenadas para que todo aquel que realmente cree en la palabra de Dios pueda encontrar el orden pronosticado, profetizado de parte de nuestro Señor Jesucristo y no se pierda tras otro grupúsculo llamado iglesia. En la Biblia tenemos las señales de la verdadera iglesia, las evidencias para reconocer a la verdadera iglesia del Señor Jesús. Y ahora ellos tenían que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando en Jerusalén. ¿A dónde tenía que llegar, según Lucas 24, este mensaje? A todas las naciones. El versículo de Hechos 1:8. El Señor mandó a ser testigos a sus discípulos después que fueran bautizados con el Espíritu en Jerusalén, después en toda Judea, más allá en Samaria y por último hasta lo último de la tierra.
El Señor Jesús dejó una evidencia irrefutable, una secuencia profética del avance de la iglesia. Primero, repite lo de recibir el Espíritu Santo aquí. Y también que testificarían primeramente en Jerusalén. Aquí se repite en Hechos 1:8 lo que el mismo Señor dijo en Lucas 24:47, que el mensaje debía llegar a toda la tierra. Sin embargo, en Hechos capítulo 1 y versículo 8, tenemos otros dos detalles más. Aquí se menciona toda Judea y se menciona Samaria entre Jerusalén y todas las naciones. Entonces, según la secuencia expansiva del evangelio, la ruta evangelística que iba a tomar la verdadera iglesia del Señor Jesús sería primeramente en Jerusalén. Después dijo Jesús que este mismo mensaje que se predicó en Jerusalén, cuando sus primeros discípulos recibieran el bautismo del Espíritu Santo, ellos tenían que abandonar Jerusalén o avanzar de Jerusalén a toda Judea. Pero también profetizó el Señor Jesús que el mensaje no iba a llegar de Jerusalén después a Judea y de Judea a los gentiles o a toda la tierra, sino que tenía que pasar de toda Judea a Samaria. Y después de la ciudad de Samaria, que estaba más allá de Judea, más allá de Jerusalén, iba a llegar el evangelio hasta los gentiles y después a todas las naciones. Tenemos Biblia para comprobar esta secuencia. ¿Hay evidencia bíblica para comprobar que se cumplió tal como el Señor Jesucristo lo profetizó, lo pronosticó? Por supuesto que sí. En Hechos capítulo 8, versículo 1, leemos así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. Como podemos ver, de Jerusalén, la iglesia pasó a toda Judea. ¿Cómo es que la iglesia pasó a toda Judea? Por la persecución que tuvieron de parte de los judíos celosos, que dieron muerte a Esteban. Se vino una gran persecución entre la iglesia. Tuvo que pasar casi forzosamente hasta todas las tierras de Judea. Pero este versículo no termina ahí. También dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y más allá de Judea, es decir, llegaron hasta Samaria, salvo los apóstoles. Nos preguntamos nosotros de todo corazón, ¿será esto de demasiada coincidencia? ¿Es un acto fortuito? ¿Es algo circunstancial, ocasional, o que no tiene nada que ver con lo que Jesús profetizó? De ningún modo. No hay cabida en nuestro pensamiento para imaginar siquiera que esto fue la suerte, sino que fue el cumplimiento de la profecía que Jesucristo ya había mencionado, declarado y decretado días antes. Podemos verlo. Después de Jerusalén, por la persecución llegaron a toda Judea. Y después se menciona un lugar más lejos de Judea, hasta Samaria. Fue allí donde llegó Felipe principalmente. Pero veamos en Samaria cuál era el mensaje de Felipe. En Hechos capítulo 8, verso 12, leemos así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre
de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Como podemos ver, aquí no hay casualidad. ¿Será pura casualidad que se ha llevado el mensaje del Evangelio de la manera como Jesús lo dijo? ¿O creemos nosotros que era una señal para reconocer el proceder, el origen, el caminar y el mensaje de la verdadera iglesia del Señor Jesús? Claro que sí. Señor Jesús no nos podría dejar a la deriva, a nuestro albedrío, para que nosotros nos confundiéramos o pensáramos cuál es la verdadera iglesia, nuestro criterio y voluntad. No, Señor, Él se encargó de dejar evidencia de cuál era el origen, el proceder, el mensaje y la expansión, el orden profético de la expansión del Evangelio en la tierra. El Señor Jesús lo dio con toda claridad. Por último, tenemos aquí 3 explicaciones acerca de la profecía de que llegaría el mensaje a lo último de la tierra. Si usted recuerda, Felipe, estando en Samaria, el Señor lo usó para predicarle a un personaje peculiar que aparece en las Escrituras casi de repente, pero que el Espíritu Santo tenía un propósito con él al ver la sed con la que él buscaba la palabra. Y esto pues es notorio debido a los kilómetros, a la distancia que él había recorrido, enfrentando las inclemencias del tiempo, los desiertos, expuesto a los peligros de los asaltos. Él era un personaje importante, funcionario de la reina de Candace en el país de Etiopía, al sur de Egipto, en el continente africano. Este hombre venía seguramente en su carruaje y el Señor usó a Felipe para predicarle a él el mensaje de la salvación. Este hombre etíope iba a su país, él iba a su lugar. Y Felipe le predicó el evangelio del Señor. En respuesta a esa predicación, el etíope le pregunta a Felipe cuando iban pasando dónde habían agua. Aquí hay agua, suficiente agua, muchas aguas. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces descendieron ambos al agua, ambos juntos, y Felipe le bautizó. No tenemos ninguna pizca de duda que lo bautizó en el nombre del Señor Jesús, porque así estaba bautizando en Samaria. Entonces, dice la Escritura que después de haber sido bautizado, el Espíritu tomó a Felipe de las aguas. No hay registro que diga que el mismo Espíritu bautizó al etíope, aunque tampoco hay prueba que no haya sido así. Pero el etíope iba contento, dice que siguió feliz, gozoso su camino hacia Etiopía. Por lo tanto, tenemos aquí algo que al parecer puede llegar a convertirse en el origen de las misiones foráneas. Yo definitivamente no creo que este hombre haya cruzado las fronteras hacia el sur de Jerusalén y haya guardado el secreto de Jesús, el secreto del mensaje de la salvación en los países donde él viajaba. Seguramente él compartió este mensaje más allá de Samaria, más allá de Jerusalén, más allá de Judea. Por lo tanto, tenemos aquí un prototipo acerca de las misiones extranjeras. Pero además de esto, 2 capítulos más adelante, vemos en Hechos 10 a Pedro en casa de los gentiles, en casa de Cornelio, en la casa de los que representan a todo el mundo no judío. Vemos aquí a los gentiles recibiendo
el mismo mensaje y el mismo bautismo que se predicaba en Jerusalén y en Samaria. ¿Cuál fue el mensaje fundamental de la salvación en Jerusalén? Lo recordamos, fue el arrepentimiento, fue predicar el arrepentimiento, fue predicar el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesús. Eso lo vimos en Samaria también por medio de Felipe, cuando los discípulos, dice que vinieron los apóstoles que estaban en Jerusalén, y ponían las manos e imponían las manos sobre los que ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero que aún no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el mismo evangelio de Jerusalén se predicó en Samaria. ¿Será acaso lógico y esperado que también en la ciudad de los gentiles se predicara también en Cesarea de los gentiles el mismo mensaje de Jerusalén y el mismo mensaje de Samaria? Por supuesto que sí, claro que sí. Eso es la evidencia bíblica. El orden es así. Primeramente, los judíos en Jerusalén. Proféticamente a ellos se les debía predicar primeramente el mensaje de la salvación. Hay muchas citas bíblicas que confirman esto. Esto abarca a Jerusalén, pero también abarca a Judea, pues Jerusalén está, digamos, a la par, al lado, o hasta podríamos decir en Judea. Y Judea era vecino de Samaria, pero la gente de Judea eran también de sangre judía, de sangre hebrea. Sin embargo, en Samaria no eran de sangre puramente judía, sino que en Samaria estaban los que eran mitad judío y mitad gentil, por decirlo así. Por lo tanto, ellos tenían sangre judía y sangre gentil. Así que a ellos les fue predicado después el evangelio del Señor Jesús, predicado primero a los judíos, después a los mitad judío y mitad gentil, y por último llegó a los gentiles, a los de sangre no judía. Este es el orden, esta es otra señal, esta es otra evidencia de la secuencia profética de la expansión de la verdadera iglesia del Señor Jesús. Para terminar esta enseñanza, deseo recordar algo que dice en Lucas 24:47 y está aunado en Hechos 1:8. Dice Lucas 24:47: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y Hechos 1:8, el Señor mandó a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No importa el país donde usted viva hoy. Si usted quiere saber cuál es la iglesia verdadera, es la que predicó en Jerusalén y después pasó a Judea, llegando después a Samaria, y es la que debe seguir predicando lo mismo en todo el mundo, incluyendo en su país, Venezuela, Brasil, Colombia, Estados Unidos, China, Dinamarca, España, El Salvador, Honduras, Nicaragua, en todas las naciones. El mensaje que tiene que predicarse como el verdadero mensaje de salvación, predicado por la verdadera iglesia del Señor Jesús, es el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesús, siendo llevado a cabo por medio del bautismo en agua, realizado en el símbolo del agua, pero hecho introduciendo el bautizando en el nombre, en la realidad, en la esfera y en el mismo Señor Jesús.
ya que en Él es que tenemos el perdón de los pecados. Ahora que nosotros entendemos cuál es la verdadera iglesia del Señor Jesús en todos los países, pues Dios nos bendice con algo más, con el discernimiento de entender cuáles son aquellas iglesias que no son del Señor Jesús, o sea, las falsas iglesias. ¿Cuáles son las falsas iglesias o las iglesias falsas? Son aquellas que no predican lo que la iglesia primitiva y verdadera predicó a partir de Jerusalén. Como ejemplo, nombramos que si en una iglesia no creen en el recibir el Espíritu Santo, esa no es la iglesia del Señor Jesús. Si en una iglesia le motivan a usted a seguir pecando porque Dios lo que quiere es el corazón y no le motivan a arrepentirse con toda el alma, a sentir un profundo dolor por vivir ofendiendo a Dios e invitarlo y casi forzarlo con el mensaje de Dios, con el Espíritu Santo, sentir un impulso fuerte, no le ministra un impulso fuerte para que usted pueda voltear, cambiar de dirección, el rumbo que usted lleva. Si no le predican arrepentimiento, esa no es la verdadera iglesia. Lamentablemente el mundo está plagado de esas sectas mediocres en las cuales no se cree en el verdadero arrepentimiento predicado en el nombre del Señor Jesús. Además, podemos también asegurar con toda firmeza, con toda libertad, con todo el apoyo y el respaldo bíblico, que aquella iglesia que no predica que el perdón de pecados es en el nombre del Señor Jesús, cuando este es invocado y cuando la persona se está bautizando en el Señor Jesús, esa iglesia es falsa. Toda aquella congregación que no bautiza como bautizaron en Jerusalén, toda aquella iglesia que no bautice como bautizaron en Judea, toda iglesia que no bautice hoy como bautizaron en Samaria, toda iglesia que no bautice como bautizaron a los gentiles en Cesarea, a los gentiles. Quiero decirle que esas no son verdaderas iglesias, son burdas imitaciones, son falsas asambleas. Eso no es la voluntad de Dios. Son fraudes enteros. Ellos lo que están haciendo es engañar a la gente. Por lo tanto, nosotros creemos que hay miles, hay millones de gente engañadas en estos grupúsculos denominados la iglesia verdadera. Por lo tanto, al reconocer, hermano Alexander Cerrato, todas las prerrogativas, las características, el proceder, el mensaje, el espíritu, el poder, la visión de la verdadera iglesia en la Biblia, no en la imaginación nuestra, no según nuestro criterio, no según nuestra imaginación, sino bíblicamente. Hermano, esto nos ayuda a nosotros para saber cuál es la iglesia y cuál es la falsa, la verdadera iglesia y la falsa. Hermano Alexander, creo que nosotros estamos bendecidos de parte de Dios, debido a que Él nos ha demostrado, ha abierto nuestros ojos, como dice también la palabra del Señor Jesús, aquí mismo, en Lucas 24, 47, versículos antes, que el Señor tuvo que abrir el entendimiento de ellos. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. El versículo capítulo 24 y 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, después de abrirles el entendimiento, así está escrito y fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre. ¿Sabe por qué la gente, hermano Alexander, no entiende esto? Porque ellos no dejan que Dios les abra el entendimiento para entender que se debe predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, hermano. Hace rato le doy la palabra en este momento. Sí, hermano Rosenberg, no, es de verdad que nosotros tenemos ese privilegio de parte de Dios. Primero que
que ha habido esa humildad en nuestros corazones de decirle al Señor, Señor, hábleme, Señor, ayúdeme a entender su escritura, ayúdeme a entender su palabra. Segundo, que la Biblia nos declara que Dios exalta al que es humilde y nos ha exaltado a nosotros dándonos esa revelación y como usted dice, nos ha abierto el entendimiento para comprender que Él es el único y verdadero Dios y la vida eterna. Algo que está tanto explícito como implícito en la escritura, que pues para la gente yo no sé de verdad por qué les hace difícil de entender, les hace difícil de entender. Ahora, en cuanto al tema, ¿cómo reconocer la verdadera iglesia? La escritura también, hermano Rosenberg, nos da unos tips, nos da ¿cómo podemos decirlo? Unas declaraciones muy enfáticas, como por ejemplo lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, donde dice que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, ¿no? Entonces por ahí también vamos reconociendo cuál es la verdadera iglesia, a qué verdad se refiere la escritura o cuál es la verdad de la que dice la escritura. Pues la escritura nos dice cuál es la verdad. Por allá nos dice Marcos capítulo 12, verso 28 al 32, que el Señor Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y un escriba que les había oído disputar le dijo, maestro, verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él. Ese fuera de él significa además, ¿sí? Entonces no hay otro además de él. Además, y vuelve y recalca, semejante a él. En el original se encuentra así, no hay otro además de él, semejante a él. Entonces, la iglesia que crea eso, ya, que Dios es uno único y solo, que no hay otro además de él, esa iglesia está en la verdad. Por allá también Pablo nos dice que la verdad es conforme a la piedad, se lo dice a Tito. Tito capítulo 1, verso 1, Pablo le dice a Tito, conforme a la verdad que es según la piedad. ¿Sí? Y como ya sabemos, la iglesia debe estar edificada en la verdad, porque debe ser columna y baluarte de esa verdad. ¿Y cuál es esa verdad conforme a la piedad? Sencillo, el mismo texto de 1 Timoteo 3:16 nos lo declara, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces nosotros las iglesias del nombre podemos decir que estamos edificados en la verdad, ¿ya? Y nos podemos reconocer y ser reconocidos como la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿O qué opina usted también, hermano Choto, de esto? Definitivamente, hermano Alexander, reconozco que son muchas las evidencias, muchas las aquellas, hermano, señales que vuelven claro, que hacen evidente a todo aquel que desee conocer la verdadera iglesia del Señor, cuál es la verdadera iglesia. También sé que en un tiempo, hermano, como el que nos hemos tomado en esta hora, alrededor de una hora más o menos, pues tenemos que quedar en deuda, ya que no abarcamos también los otros términos como los que usted ha expuesto, la doctrina, ¿verdad? La doctrina fundamental, o sea, los detalles de esta doctrina, de la enseñanza, la expansión de esos otros detalles doctrinales, pero sí hemos visto el fundamento, la práctica, el mover. O sea, nos hemos dedicado, digamos, al aspecto exterior del cuerpo de Cristo, más que al aspecto interior. Hemos prestado más atención por medio de esta enseñanza a aquellas evidencias que son más visibles, que son cosas palpables, que son actos hechos, que son argumentos que no pueden ser refutados de ningún modo. No hay ningún argumento inminente, suficientemente inminente como para poder refutar el proceder, el mover, el origen, el actuar, el predicar y el expandirse de la verdadera iglesia. Entonces, en esta descripción en la que me he centrado en esta enseñanza para demostrar bíblicamente que la verdadera iglesia, hermano Alexander,
hoy en día, misma iglesia que predicaba en Jerusalén. Sin embargo, lamentamos mucho, lamentamos demasiado que hoy en día la gente religiosa está atacando la verdadera iglesia. Ellos ciegamente, ingenua, ignorantemente, están desechando la verdadera iglesia que predica el nombre del Señor Jesús, el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús, que nació en Jerusalén y que predica esta verdad, porque ahora ellos tienen otra verdad. Ellos tienen su verdad, pero no es la verdad de Dios. Y ellos defienden su verdad atacando la verdad bíblica, atacando la verdad de la iglesia. Ellos le ponen apodos, los jesucitas, los jesusolos, los huérfanos y un montón de cosas. Ellos satanizan, ellos minimizan el poder de la verdadera iglesia. Pero esto también estaba escrito y con esto pues también nosotros confirmamos una vez más que somos parte de la verdadera iglesia del Señor Jesús, ya que Él nos prometió también a nosotros y nos profetizó que seríamos aborrecidos de todos, no por causa de otra cosa más que por causa de su nombre. Y ese nombre es el que a nosotros nos caracteriza y es el nombre que también sirve de señal para saber quién es parte del verdadero cuerpo, ya que si alguien no está siendo aborrecido por el nombre de Jesús, entonces no, el Señor Jesús no hablaba de usted. Si su iglesia no es aborrecida por el nombre de Jesús, amigo que me escucha, no es la verdadera iglesia. Pero yo invito a todos hoy, en esta noche, juntamente con mi hermano Alexander Cerrato, para que analicen esta reflexión, que mediten en estas palabras, que Dios les ayude a todos, dándoles discernimiento y puedan comprender cuál es la verdadera iglesia del Señor Jesús hoy en día y anhelar y desear y decidir ser parte de ella con todo su corazón. Que lo van a aborrecer, eso es lo de menos. Lo importante es que usted ya sabe cuál es la verdadera iglesia del Señor Jesús. Hay cientos, hay miles de organizaciones hoy que dicen ser la verdadera iglesia del Señor Jesús, pero si usted identifica bíblicamente, como lo hemos hecho aquí, cuál es la verdadera iglesia del Señor Jesús, de ese por bienaventurado, siéntase dichoso, bendecido, prosperado, salvo, dele gracias y gloria a Dios por toda la eternidad, porque el Señor le ha hecho digno de ser un llamado a venir a formar parte de su iglesia, porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia, la iglesia del Señor Jesús, hermano Alexander. Bueno, qué hermoso de verdad. Por ahí dice una parte de la escritura, a los llamados de mi nombre, ¿sí? Esa es la iglesia del Señor. Sí, nosotros somos aborrecidos, es verdad, pero dice que si alguno sufre por causa del nombre de Jesús, siéntase bienaventurado, ¿sí? Nos toca sufrir porque pues desafortunadamente el mundo cristiano aborrece a las iglesias del nombre de Jesús. Eso es un aborrecimiento terrible cuando nosotros predicamos lo que la Biblia enseña. No predicamos nada más. Si a nosotros nos preguntan, muéstreme un texto donde diga que Dios es único. No solamente tenemos uno, tenemos muchos. Muéstreme un texto donde diga que Dios se manifestó como hombre. No tenemos uno, tenemos muchos. Muéstreme un texto donde diga que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. No tenemos uno, tenemos muchos. Muéstreme un texto donde diga que Jesús dice que es el Todopoderoso. No tenemos uno, hay muchos. ¿Sí? Entonces, la iglesia está fundamentada sobre la roca y esa roca es el Señor Jesucristo. No estamos fundamentados sobre hombres, ni sobre doctrinas de hombres. Hay algo que me llama la atención, hermano, de su exposición, y es el mover del Espíritu Santo. Déjeme, pues aquí en Colombia el mover del Espíritu Santo solamente se veía, y se lo voy a decir, en las iglesias del nombre. ¿Sí? Solamente se veía. ¿Y sabe cómo se señalaba a las iglesias del nombre de parte de las otras
denominaciones están locos, porque eso no es de Dios, decían ellos, eso no es de Dios, eso están locos. Pero cuando se dieron cuenta que la gente recibía el Espíritu Santo, ya la gente deseosa de Dios, recibían el Espíritu Santo y veían que eso no era cuento o no era cosa de hombres ni invento y que no era cosa del enemigo, sino que era la presencia de Dios en el ser humano, comenzaron a imitar las lenguas. Entonces comenzaron ellos a decir que también recibían el Espíritu Santo, porque vieron que solamente en las iglesias del nombre se movía el poder de Dios. Y hoy lo que conocemos, el movimiento carismático, ¿no? El movimiento carismático en el mundo, que quieren, digámoslo así, imitar el mover del Espíritu Santo en las iglesias. Pero ese mover verdadero solamente está en nosotros. El Señor dijo, y recibiréis poder, y ese poder ha venido sobre nosotros. Y, y eso es, hermano, una realidad tremenda, tremenda. Manu Choto, Sí, bueno, sí, hermano, sí, hermano. Decía que es indiscutible el hecho sublime que la iglesia del Señor Jesús es movida, es alentada, es vivificada por el Espíritu Santo debido a una relación estrecha que tenemos con Él y a la fe firme de que la iglesia del Señor Jesús nació en avivamiento, se expandió con avivamiento y debe esperar al Señor y predicar y seguir salvando en avivamiento. amén. Así es, así es. Amén. Bueno, ¿algo más que añadir, hermano? Sí, agradecer a los hermanos que han estado acompañándonos en directo. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Agradecemos su apoyo, su compañía vivo a través de este medio. Invitarles también a que la próxima vez puedan acompañarnos nuevamente. Seguramente no será la última conferencia que tengamos aquí en el canal del hermano Cerrato, ¿verdad, hermano Alexander? Seguro que no, hermano. Usted es bienvenido a este canal. Usted sabe eso. Muchísimas gracias. Y también de todo corazón, con toda mi alma, hermano pastor, yo quiero en el nombre de Jesús que me conceda hacer una oración. Quiero hacer una oración, hermano, de todo mi corazón, por aquellas personas que todavía no tienen dirección, hermano pastor, que ellos no han reconocido cuál es la verdadera iglesia del Señor Jesús, muestran dudas, inseguridad, y aún quiero orar también, no solo por los que tienen dudas, quiero orar por aquellos que están atacando la verdadera iglesia del Señor, para que pueda el Señor abrir sus ojos como lo hizo con Saulo de Tarso, y que ellos, en vez de ser perseguidores, injuriadores de la verdadera iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ellos vengan a ser parte de este cuerpo y predicadores de esta verdad. En el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, en esta preciosa hora, Dios mío bendito en Cristo Jesús. Gracias por su presencia, Señor, en medio de nosotros. Gracias por dar palabras, Señor, para compartir con toda aquella persona, aquel amigo y hermano, aquella en su mente, Dios mío, cavilando, esté dudando o aún en incredulidad, Señor Jesús, acerca de la verdadera iglesia suya. Mi Dios Todopoderoso, clamo con todo mi corazón por todo aquel que esté escuchando esta enseñanza, por todo aquel que escuche, Señor Jesús, esta exposición, que abra su entendimiento y pueda comprender que era necesario que se predique en su nombre, Señor, el arrepentimiento y el perdón en todas las naciones, Señor, incluyendo los países donde ellos escuchen esta enseñanza.
Oro de todo corazón, Señor Jesús, para que muchos sean alcanzados por este mensaje. Oro también por la vida de mi hermano Alexander Serrato, para que usted siga usándolo, y a todos los expositores, Señor Jesucristo, que vengan a predicar en este medio. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, agradecemos al hermano Choto. Ya como ustedes ya saben, él es pastor en Salvador, hermano, ¿es que es? Sí, hermano, el país de El Salvador en Centroamérica. En Salvador. Sí, gracias al Señor, pues estamos edificando una amistad. De verdad que este canal ha servido para unir países, ya no hay fronteras, con ese solo propósito de llevarle a ustedes, hermanos y amigos, el conocimiento de la única verdad de Dios. Este canal se llama así, la única verdad de Dios, no porque Alexander Escobar tenga la verdad de Dios o sea la verdad de Dios, no. La única verdad de Dios está en las Escrituras y el deseo de nosotros es traérselo a ustedes. Para todos, una feliz noche. Le deseamos lo mejor en el nombre del Señor Jesucristo, el único y verdadero Amén. Dios. Hermano Choto, Dios me le bendiga. Hermano, muchas gracias. Sí, solamente, hermano, que me permita dar aquí un comercial. Hágale, hermano. Anunciar, hermano, también aquí, publicitar a todos aquellos hermanos que nos escuchan, para que puedan ser parte también del grupo Bocadillos Unicitarios del Nombre de Jesús en Facebook y del canal Bocadillos Unicitarios en YouTube, donde constantemente estamos compartiendo enseñanzas, videos, posteos, artículos que sin duda son de mucha edificación para todos. Muchas gracias a todos. Gracias, hermano. Dios les bendiga a todos. Bueno, Dios les bendiga. Recuerden, este es su canal, La Única Verdad de Dios. Aquí estaremos de nuevo después trayendo más expositores de la unicidad. Estará con toda seguridad de nuevo nuestro hermano Choto, ya gran expositor y gran pastor en el nombre de Jesús. Recuerden, si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas hoy. El Señor Jesucristo les bendiga a todos.